¿ya? Bien, entonces, como les había adelantado, esta primera parte corresponde a simplemente una breve revisión de los modelos VAR. Eh, para esto voy a utilizar una presentación, ¿ya? Que luego se las voy a compartir a través del Classroom, ¿ya? Em, Muy bien, empezar diciéndoles que este modelo VAR viene, bueno, o se hizo muy famoso a partir de los años 80 con Chris Sims, ¿ya? Con su paper Macroeconomics and Reality, ¿ya? Eh, bueno, ¿por qué se hicieron tan populares estos modelos? Porque son modelos altamente flexibles y son modelos que se utilizan sobre todo para analizar un contexto de análisis multivariado. Se utilizan, perdón, en un contexto de análisis multivariado. ¿Qué quiere decir análisis multivariado? ¿No? Quiere decir que estos modelos se utilizan en contextos donde tenemos que analizar la interrelación de muchas variables de series de tiempo, ¿ya? Eh, así por ejemplo, ¿no? Así por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos analizar, ¿no? La relación entre el consumo y el ingreso, podemos analizar la relación entre los precios de las acciones y los dividendos, podemos analizar la relación de tipos de cambio, tanto spot como forwards, o inclusive hacer análisis no solamente a nivel de dos variables, no únicamente como los casos señalados, sino también interrelacionar más variables, ¿no? Como por ejemplo tasas de interés conjuntamente con crecimiento del dinero, ingresos e inflación, ¿no? O sea, en resumen, los análisis multivariados hacen referencia al análisis de un grupo de series de tiempo, ¿ya? Y lo que tratamos de identificar en esta relación de series de tiempo es, o explicar, son sus interacciones y movimientos puntualmente, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿A qué nos referimos con interacciones o con movimientos, ¿no? Nos referimos a que de repente si cambia la inflación, eso cómo se vincula con los cambios de la tasa de interés, o si cambia la tasa de interés, eso cómo se vincula con los cambios de los ingresos, o si cambia el ingreso, cómo se vincula con el crecimiento del dinero, ¿no? Y además con movimientos, porque cuando cambia una variable por la inflación, por ejemplo, ¿no? Si cambia la tasa de interés debido a la inflación, lo que vamos a ver también es cómo en ese mismo periodo cambia el ingreso asociado a la inflación, ¿no? O sea, podemos ver cómo las variables inclusive van a reaccionar eh, a un mismo impulso, ¿no? A un shock, por ejemplo, de otra variable, y cómo se van a mover conjuntamente en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Ahora, en lo que refiere a la notación matricial o notación matemática de este análisis multivariado, como nosotros vamos a buscar realizar las interacciones y con movimientos de un conjunto de variables, que vamos a clasificar como Y, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta notación que ustedes están viendo en pantalla, que estoy haciendo denotando es representar la secuencia de variables aleatorias, ¿no? Desde Y1 hasta Yn, ¿ya? O sea, estoy, por ejemplo, haciendo mención a N variables y lo que voy a hacer es agrupar estas variables en un solo vector, ¿no? Este vector le voy a llamar el vector Y mayúsculo. O sea, en adelante, cuando yo me refiera a conjunto de variables de en forma de notación, me voy a referir a un Y mayúscula, el cual va a tener de dimensión n por 1, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón que este vector de variables resulta de la consolidación de cada una de estas series de tiempo, ¿no? Desde la 1 hasta la n, ¿ya? Muy bien, y eso se va a denotar así, ¿no? Se va a denotar así, o también lo vamos a ver como un vector que va de 1 a n, ¿no? O sea, una columna que va de Y1, Y2 hasta Yn, ¿ya? ¿Ok? Bien. Bueno, ahora, luego, estos modelos multivariados han tenido todavía mayor impulso con el paper Stuckey-Watson, ¿no? En el año 2001, que, como bien sabemos, fueron
merecedores de un Nobel de Economía, ¿no? ¿Por qué? Porque Stock y Watson resaltan cuatro aspectos respecto a el uso de los modelos VAR y sobre todo en el campo de la macroeconometría, ¿no? ¿Por qué macroeconometría? Porque son modelos que se utilizan en el campo de la econometría, pero donde sus aplicaciones son principalmente de corte macroeconómico, ¿no? Por eso se le conoce esto como la macroeconometría. Entonces, Stock y Watson señalan cuatro aspectos importantes por los cuales estos modelos VAR, o estos modelos, perdón, multivariados, no estoy hablando de VAR todavía, modelos multivariados son importantes, ¿no? Primero porque lo que hacen es describir adecuadamente, resumir adecuadamente la data macroeconómica, sobre todo en lo que refiere a interacción y con movimientos. Lo segundo es porque estos modelos son muy útiles de cara a las predicciones que se puede hacer macroeconómicas. Nosotros con un modelo multivariado, por ejemplo, podemos determinar cuánto va a ser el nivel de la inflación, cuánto va a ser el nivel de la tasa de interés, cuánto va a ser el nivel del PBI, etcétera. O sea, obviamente rescatando también que puede haber no una estimación exacta, pero son predicciones que han sido en general, han tenido buen performance. Lo tercero también es cuando eh, cuantificar, ¿no? Eh, lo que nosotros podemos señalar una cuantificación en base a las verdaderas relaciones macroeconómicas, ¿no? Lo que significa que estos modelos son también altamente, altamente, vamos a decir, buenos porque reflejan una estructura de la macroeconomía, ¿no? En base a un modelo no tan complejo, ¿no? Entonces estamos hablando de un modelo solamente de 5 o 6 variables y de esa forma estos modelos que van a permitir caracterizar la economía, tanto si el bloque interno como el bloque externo, y poder en base a eso hacer cuantificación, ¿no? O sea, el modelo nos va a permitir cuantificar, por ejemplo, cuánto, si una tasa de interés incrementa 1%, cuánto se reduce el producto, si la tasa de interés incrementa 1%, cuánto se reduce la inflación, etcétera, ¿no? O sea, nos permite cuantificar, eh, determinar impactos, nos permite determinar magnitud de fluctuaciones de las variables en base a la ocurrencia de un shock, etcétera, ¿no? Y lo último, y es justamente una de las cosas más importantes vinculadas a el uso de estos modelos multivariados, es que son modelos que permiten hacer recomendaciones de política, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros consideramos que un shock, por ejemplo, ¿no? Un shock de oferta, por decir algo, ¿no? Eh, estimado a partir del modelo multivariado, tiene un shock, tiene un efecto altamente contractivo, entonces lo que esto recomendaría a un asesor de política es que cuando ese tipo de shock se presenta, nosotros podamos implementar algún buffer de política, es decir, por ejemplo, una política fiscal expansiva en ese momento, de la forma que podamos mitigar los impactos que tiene este shock negativo de oferta en, en el ciclo económico, ¿no? Y con las consideraciones de que esta contracción del ciclo genera sobre el desempleo, sobre todo, ¿no? Entonces, esos pueden ser los 4 puntos más importantes por los que los modelos multivariados son altamente atractivos, son altamente llamativos de cara al uso de los macroeconometristas, ¿no? ¿Ya? Ok. Eh, bueno, esto de acá lo voy a pasar, esa está mi presentación. Quería regresar un poco al concepto de lo que era un modelo multivariado, por eso tuve que retroceder. Ahora, naturalmente, el uso de un vector de variables, ¿no? Como les decía, desde un punto de vista multivariado, también nos va a llevar a la necesidad de tener que utilizar cálculos de media, de varianzas de este vector, ¿no? Entonces, en primer lugar, si nosotros hablamos de la media del vector, también vamos a hablar de un vector de medias, ¿no? De dimensión n, nuevamente. Y si hablamos de la matriz de varianzas de este vector, también vamos a hablar de una matriz de covarianzas, ¿no? Una matriz de covarianzas de dimensión n por n, ¿no? Donde en esta matriz lo que se refleja en los diagonales son las varianzas de las series y fuera de la diagonal las covarianzas, ¿no? Los comovimientos que estábamos hablando anteriormente, ¿no? La notación que podemos utilizar para esto se puede hacer así también. Esto se llama una notación, perdón, en base a una factorización conocida como factorización de Cholesky, ¿ya?
donde esta matriz es una diagonal, esta acá, bueno, también, y esta acá es una, no, perdón, al revés. Esta de acá, la que es diagonal es esta de acá. Esta es una matriz que refleja los valores propios de esta matriz de varianzas covarianzas, y estos son las matrices equivalentes a los valores, a los vectores propios, ¿no? Esto se conoce también como una representación diagonalizable, ¿no? Si retrocedemos al mundo matricial, representación diagonalizable de la matriz de varianzas covarianzas, ¿no? En este caso, estamos denotando aquí la forma diagonalizable de la matriz de correlaciones, ¿no? Porque claro, si tú tienes una matriz de varianzas, también puedes tener una matriz de correlaciones, ¿no? Y la dimensión de esa matriz también es de orden n por n, ¿no? ¿Ok? Es un poco notaciones, esto también, esto no lo voy a desarrollar todavía. Eh, bien. Ahora, como tenemos también, ahora acá hay que hacer una distinción, ¿no? Cuando nosotros estamos mencionando aquí como movimientos en esta matriz de varianzas del vector en T, estamos hablando de movimientos contemporáneos. Estamos hablando de estos como contemporáneos. A ver, un momento, por favor. Sí. Sí. Ya, perdón, perdón, chicos. Ya, entonces, eh, les decía, ¿no? Estas matrices de varianzas covarianzas reflejan los comovimientos de forma contemporánea de las variables que están en este vector, ¿correcto? Mientras que, mientras que si nosotros queremos hablar ya no de los comovimientos en T, sino también las relaciones dinámicas que tienen estas variables, ¿no? Nosotros vamos a empezar a hablar de esto que está aquí, justamente, que son las covarianzas cruzadas o las matrices de correlaciones cruzadas, ¿no? Donde lo que vamos a considerar es la interacción de las variables de este vector de forma dinámica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la autocovarianza de una variable consigo misma, ¿no? Que vamos a denotar así. O también podemos hablar de una correlación cruzada, ¿no? No sé si está por acá, aquí. Dinámica, ¿no? O sea, vamos a empezar a hablar de interacción de variables, no solamente en T, sino también interacción en el tiempo, ¿no? Es decir, con una variable con el pasado de la otra, o de la otra con el pasado de la primera variable, ¿no? Es una tanto a nivel de la correlación, de la covarianza cruzada como la correlación cruzada, ¿ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? No nos quiere decir que en un análisis multivariado no solamente vamos a explorar los comovimientos en T, sino también los comovimientos entre T y el pasado de T, ¿no? O sea, T menos J, T menos 2, T menos 1, etcétera. ¿Ok? Eso hay que considerar. Bien, entonces un poco de notaciones. eh, bueno, voy a irme nuevamente a la parte de modelos VAR. Esta es solamente una referencia a modelos multivariados, ¿ya? Voy a irme nuevamente a los modelos. Entonces, les estaba comentando de SINS en el 80, a partir del cual estos modelos se empezaron a popularizar. Lo segundo que debemos mencionar, y ahora sí volviendo a modelos VAR, ¿no? Es que estos modelos VAR son una extensión a nivel de series de tiempo de lo que se conocían como los modelos autorregresivos univariados, ¿no? Modelos autorregresivos univariados, ¿cuáles eran? Los modelos AR, los modelos MA, los modelos AR, ¿no? Entonces, estos modelos VAR son una extensión de los modelos autorregresivos univariados, es decir, una extensión de los modelos A. ¿Y qué es lo que te va a permitir modelar a partir de esta representación autorregresiva multivariada de este modelo VAR? Nos va a permitir modelar la relación dinámica de un vector de series, ¿no? O sea, es decir, una relación dinámica eh, considerando el análisis multivariado que vamos a realizar, ¿ya? Ahora, estos modelos VAR, ya concentrándose en los modelos VAR nada más, han sido bastante útiles para describir la dinámica de no solamente variables económicas, sino también variables financieras, ¿no? Y la otra implicancia o beneficio que tiene el uso de estos modelos es que permite hacer proyección, ¿no? Son bastante útiles
de cara a hacer forecasting. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿por qué son tan utilizados en el mundo de la proyección? Porque la capacidad predictiva de estos modelos ha evidenciado ser superior a la capacidad predictiva de los modelos univariados, ¿no? ¿Ok? Y también que respecto a los modelos de ecuaciones simultáneas, ¿no? Ahora, de hecho, un paréntesis ahí, ¿no? Eh, esta literatura de modelos multivariados surgió en los 80 justamente porque en el año de 1966, Lucas, en su crítica a la economía clásica, criticó con bastante énfasis a los modelos de ecuaciones simultáneas, ¿no? Ustedes deben recordar este tema del modelo de ecuaciones simultáneas de econometría 1. Primero, ¿qué criticaba Lucas respecto a estos modelos de ecuaciones simultáneas, ¿no? Lo primero que criticaba era Lucas, era de que había una clasificación discrecional de qué variables eran las endógenas y qué variables eran las exógenas. Entonces, Lucas denotaba esa clasificación como una decisión arbitraria, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, no le parecía eso que sea adecuado, ¿no? Lo segundo es que para Lucas, lo que él también criticaba de estos modelos de ecuaciones simultáneas es el supuesto que se hacía respecto a que estos coeficientes eran independientes de los cambios de las variables exógenas, ¿no? Es decir, o sea, él hacía que todo el modelo dependa de la endogeneidad, ¿no? O sea, en ecuaciones simultáneas se asumía que todas las variables que movían la interacción en el modelo eran las endógenas. Entonces, para Lucas era poco probable que las exógenas no tengan ningún rol, ¿no? Eh, ¿Y eso por qué económicamente? Porque Lucas decía de que las variables endógenas cambiaran, eso también genera incentivos a que los exógenos también puedan cambiar, por ejemplo, ¿no? Si los agentes maximizan utilidades, decía, y perciben el cambio de algo a través de las relaciones endógenas, entonces eso también modifica las conductas que tienen y que justamente se refleja en las variables exógenas, ¿no? Entonces, frente a esa crítica, en el año de 1980 apareció Sims, ¿no? Y planteó estos modelos VAR, justamente en la medida de que los modelos VAR, todas las variables que están dentro del vector multivariado van a ser consideradas como endógenas, ¿no? O sea, de esa forma mitigaba la crítica de Lucas en el sentido de tener que establecer de forma discrecional cuáles eran exógenas y cuáles eran endógenas. ¿Ok? Ahora, finalmente, volviendo aquí a la presentación. eh, otro uso también que tienen estos modelos VARs es que nos permite hacer inferencia de relaciones estructurales, ¿no? Yo les estaba hablando anteriormente de determinar si cambios en la tasa de interés determinan cambios en la inflación y simultáneamente cambios en la actividad económica, ¿no? O determinar cuánto impacta el cambio de 1% en la tasa de interés sobre la actividad económica y sobre la inflación y otra variable. Entonces, como estos modelos nos van a permitir determinar el signo del impacto y además determinar la magnitud del impacto, estos modelos son altamente utilizados de cara al uso de análisis de políticas, ¿no? Y sobre todo porque estos modelos incluso van a poder establecer relaciones estructurales o análisis estructural, ¿no? Obviamente bajo ciertos supuestos, ¿no? O sea, cuando veamos modelos RAR estructurales, nosotros vamos a poder hacer un análisis ya estructural de la relación de las variables macroeconómicas, pero considerando obviamente que ciertas restricciones, ¿no? Ciertas restricciones que justamente nosotros vamos a tener que realizar para econométricamente también identificar el modelo estructural de vectores autorregresivos, ¿ya? Em, lo importante también de esto es que, como les decía, podemos nosotros determinar el impacto de shocks, y estos shocks que vamos a considerar en el módulo VAR son shocks que vamos a denominar shocks inesperados, ¿no? Eh, y obviamente lo que te quieren decir es que si el modelo está en equilibrio, lo que eso te va a permitir es considerar qué ocurre, qué ocurre con ese equilibrio, si es que en un momento ocurre un cambio inesperado, por ejemplo, la inflación, o un cambio inesperado en el gasto público, en el cambio inesperado en la tasa de interés, entre otros.
¿ya? Entonces, todo esto, toda esta lectura de impactos, magnitudes, signos de los impactos, se va a resumir en lo que vamos a denominar la función impulso-respuesta y la descomposición de la varianza, ¿no? Que son dos funciones muy importantes en el empleo de modelo actual, ¿ya? Bueno, un concepto inicial que vamos ya de repente a desarrollar en mayor medida la siguiente clase, ¿no? Empleando el desarrollo de la pizarra, es hablar de lo que es la estacionalidad de un bar, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Partimos aquí de la notación notación multivariada. Como les decía, era un vector que vamos a denotar con Y mayúscula, formado por n elementos, y donde la estructura del bar, que vamos a decir estructura bar, un bar en su forma reducida, viene dada por este sistema de ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en el sistema de ecuaciones? Lo que observamos es que eh, el vector de variables, ¿no? Va a relacionarse directamente a partir de los rezagos de ese mismo vector, ¿no? Y la cantidad de rezagos que yo considere va a determinar el orden del bar, ¿no? Por ejemplo, aquí si tenemos un conjunto de p rezagos de este vector, este modelo va a recibir el nombre de bar de orden p. Si tuviéramos solamente uno, tendríamos un bar de orden uno. Si tuviéramos dos, un bar de orden 2 y así sucesivamente, ¿no? Donde además en esta notación va a aparecer un vector de errores cuya caracterización se va a realizar en base a esta notación. Esta notación lo que nos dice es que este vector de errores suele ser un white noise, o sea, ruidos blancos, eh, con media de ceros, o sea, es un vector de ceros, y una matriz de varianzas covarianzas sigma, ¿no? Esta matriz de varianzas covarianzas solamente va a reflejar las relaciones contemporáneas de estos elementos de error, ¿no? Pero evidentemente, si yo quisiera preguntarme, oye, ¿por qué es un white noise si hay relaciones contemporáneas? Eso va a ser porque vamos a asumir que estos errores no tienen relación con otros errores de instantes y tiempos diferentes, ¿no? Solamente admitimos aquí la relación contemporánea de errores. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de notación de un bar de orden 2, ¿no? También conocido como un bar bivariado. Bueno, perdón, un bar de orden 2 bivariado. ¿Por qué bivariado? Porque tenemos dos variables. ¿Y por qué de orden 2? Porque tenemos dos rezagos de estas dos variables. Entonces, si yo utilizo la notación de arriba, que era del bar, tendría yo el vector de variables en función de los rezagos hasta el orden 2, ¿no? Aquí rezago de orden 1, rezago de orden 2, y aquí la notación de los elementos, ¿no? Aquí estoy considerando una matriz que premultiplica cada vector rezagado. Esas matrices son de dimensión n por n, o sea, es decir, su dimensión depende de la dimensión del vector, en este caso 2 por 2, ¿no? Si es un bivariado. También tenemos aquí un vector de interceptos, que también puede aparecer dentro del modelo. Y aquí tengo el vector de errores, ¿no? El vector de errores, que como les decía, son errores que van a tener correlación contemporánea, pero que no si yo analizo sus correlaciones cruzadas dinámicas, estas son iguales a cero, ¿no? Y eso justamente porque estos errores son white noise, o sea, son ruidos blancos. Bien, entonces si yo hago una representación extendida del bar, tendría esta notación, ¿no? O sea, lo que tendría o lo que me diría el modelo bar, y esa es justamente la razón por la cual tienen más ventajas en términos de predicción, es que a lo que me lleva el bar es que cada variable del modelo, y1, y2, lo que me dice el modelo es que esta variable se va a poder representar en función de todos los rezagos de ella misma y los rezagos de la otra variable, ¿no? Por ejemplo, tengo que y1 está en función del rezago 1 de y, ¿no? El rezago 2 de y1, pero también del rezago 2 de la otra, ¿no? Rezago 1, perdón, y rezago 2 de la otra. Rezago 1 y rezago 2 de la otra. Entonces, esto justamente nos lleva a decir de que si nosotros comparamos la capacidad predictiva de un modelo multivariado, que utiliza no solamente la información de su pasado como univariado, sino también el pasado de otra variable con la cual se interrelaciona, la capacidad predictiva de este modelo pues hace que sea superior, ¿no? O sea, la superioridad se debe a la inclusión de la información pasada de las otras variables con las cuales interactúa la variable, ¿no? Y bueno, en la notación extendida, obviamente, cada coeficiente de esta matriz también aparece, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí.
¿no? Sobre todo estos dos primeros están acá. Y además aparece también el término de error, ¿no? Donde aquí, como les decía, está el hecho de que tienen un movimiento contemporáneo, pero en otro caso que no sea contemporáneo, la interacción es nula, ¿no? Bien, bien, entonces eso es lo que vamos a ver como introducción hasta el día de hoy. Hemos visto dos cosas, hemos visto la utilidad de los modelos BAR, por qué fueron tan famosos, por qué respondieron a la crítica de Lucas. Y lo segundo que hemos visto es un tema de notación, ¿no? Partiendo de la notación multivariada, partiendo de lo que es el VAR y un poco de la forma extendida, un poco nos lleva a entender que tienen una mayor capacidad predictiva en comparación a los modelos univariados convencionales, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí. La siguiente clase vamos ya a analizar lo que es la estacionariedad del VAR, ¿ya? Vamos a ver ya una forma estado-espacio incluso del VAR, que fue algo que no vimos en el ciclo anterior, y hablar ya también de la estacionariedad desde el punto de vista matricial, ¿no? O sea, empezar ya a hacer ejercicios numéricos con la estabilidad del VAR y luego ya hacer la representación de Wall, que justamente es la que nos va a permitir emplear las funciones de impulso-respuesta, de conversión de varianza, entre otras, para poder analizar, medir, cuantificar los impulsos de los shocks inesperados, ¿no? De las variables. Ya, pero eso lo vamos a ver ya la siguiente semana, ¿no? Si es que sigue todo igual, lo haremos de forma virtual como ahora, y si no, ya vamos a las aulas, ¿no? Cosa que dudo, porque no sé la verdad cómo terminará todo. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí. Luego de la clase voy a subir la grabación esta y la de ayer también, así como las pizarras de clase de ayer y también la aplicación que hemos desarrollado hoy día. ¿Ya? Eso sería todo, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, daríamos por concluida la clase aquí y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego, profesor.